Les doy una cordial y calurosa bienvenida a esta actividad en que el presidente del Banco Central, a quien todos conocemos, el señor Mario Marcel, nos presentará el informe de estabilidad financiera correspondiente al primer semestre de este año. Para nuestro gremio es muy relevante que esta presentación se realice en conjunto, puesto que nos permite acercar contenidos de la mayor relevancia a todos nuestros socios y personas relacionadas con la industria de la construcción a lo largo de todo el país y que se agrupan en torno a nuestras 18 cámaras regionales. Como es sabido, y tal como una buena parte del mundo, estamos viviendo las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria y las medidas de confinamiento que, por cierto, esta demanda. En este contexto, la situación se ha vuelto extremadamente compleja y conlleva riesgos significativos para la estabilidad del sistema financiero. Como el mismo Banco Central ya lo ha mencionado en distintos informes, publicaciones, este panorama plantea el urgente desafío de diseñar e implementar con eficiencia medidas que permitan que los mercados se estabilicen, para lo cual resulta fundamental lograr una adecuada coordinación de las políticas en este ámbito y también en materia monetaria y fiscal. Por eso esperamos que el conjunto de iniciativas dispuestas por la Comisión para el Mercado Financiero, el Ministerio de Hacienda, el propio Banco Central, para ir en beneficio de las familias y empresas, entregándoles liquidez y condiciones que favorezcan su funcionamiento, permitan en su conjunto aminorar los impactos de la crisis en la economía nacional. Como sector, la construcción enfrenta un duro momento, porque la inestabilidad que se está viviendo desde octubre pasado y que ahora se ha manifestado en paralizaciones de obras, ha traído como resultado una creciente incertidumbre entre los agentes económicos, lo que retrasa y detiene las decisiones de inversión que impulsan la actividad y el crecimiento de nuestra industria. En paralelo, esto ha traído aparejadas graves consecuencias en materia de empleo. Según nuestras estimaciones, hacia fines de año, la tasa de desempleo en nuestro sector, en la construcción, llegará a un 12%, por lo que es urgente tomar medidas que ayuden a que las empresas puedan preservar las fuentes laborales y, por ende, los ingresos de las familias. Este escenario debiera incentivar a los distintos actores sociales a desarrollar un diálogo amplio que permita afrontar esta emergencia, elaborar un potente plan de reactivación y crear las condiciones necesarias para promover la inversión privada en cuanto ello sea posible. Como gremio, y como siempre lo hemos hecho, apoyaremos todas aquellas iniciativas que avancen en este sentido. Al término de la presentación del presidente del Banco Central, podremos formularle las preguntas que lleguen al número de WhatsApp que está en pantalla o que aparecerá en pantalla. Muchas gracias y dejo con ustedes al señor Mario Marcel. Muy bien, bueno, muchas gracias Patricio, muchas gracias a la Cámara Chilena de Construcción por organizar esta presentación. Bueno, las últimas veces que hemos tenido actividades juntos, una de ellas fue en el auditorio aquí en Santiago y otras han sido en regiones y bueno, es algo que uno echa de menos y bueno, espera que se puedan reanudar pronto, pero mientras tanto afortunadamente la tecnología nos da alternativas para mantenernos en contacto. En esta oportunidad es para presentar el informe de estabilidad financiera. La última vez, cuando hice esa presentación en el auditorio, fue para presentar un capítulo de una edición anterior de este informe, el capítulo que se refería al sector inmobiliario, pero el informe mismo en general no le hemos dado el tipo de difusión que tradicionalmente le damos al IPOM. Entonces es importante primero acordarse qué características tiene este informe en particular. Entonces vamos a ver en la lámina 2 que el objetivo del informe de estabilidad financiera es identificar riesgos financieros y evaluar vulnerabilidades asociadas que pudieran amplificarlos. Esto tiene que ver con el segundo mandato del banco en su ley orgánica, que es el de asegurar la continuidad de los pagos internos y externos, que es lo que asociamos o asimilamos a estabilidad financiera. ¿Por qué? Porque la discontinuidad de esos pagos puede afectar a todos los agentes económicos, incluidas las empresas no financieras y los hogares. Entonces, de ahí la importancia que tiene preservar esta estabilidad.
Ahora, la estabilidad financiera, el banco no la puede preservar solo porque sus facultades regulatorias son relativamente limitadas. El principal regulador del sector financiero es la Comisión para Mercados Financieros, la CMF. También hay facultades que están en la Superintendencia de Pensiones. Pero de ahí la importancia de este informe, ¿no? Porque este informe lo que hace es que al identificar riesgos potenciales busca también inducir respuestas oportunas para mitigarlo, y estas respuestas oportunas pueden venir tanto de los reguladores, de las autoridades, como de los propios agentes del mercado. El informe de estabilidad financiera se publica 2 veces al año, en noviembre y en mayo, y desde hace ya un par de años separado del IPOM. Lo presentamos en el Senado, en la Comisión de Hacienda, lo presentamos al Consejo de Estabilidad Financiera que preside el ministro de Hacienda y que está integrado por los reguladores del sector, y al público en general. Desde hace ya un par de meses tenemos un documento que desarrolla los aspectos conceptuales, metodológicos de la política financiera del Banco Central, y este documento es el que le da el marco y el contexto a este informe, si es que alguien quisiera profundizar y entenderlo más a fondo. Ahora, ¿qué características tiene este informe de estabilidad financiera en particular? Bueno, este se presenta en un escenario en que riesgos que normalmente evaluamos sobre la base de escenarios hipotéticos, tomados de comportamientos extremos de la economía en el pasado, se están materializando. Entonces, algo que tradicionalmente era objeto de un análisis más prospectivo, hoy día se va volviendo más coyuntural. Eso no significa que los datos que vamos a ver más adelante, aquellos que son de carácter más prospectivo, sean una predicción de lo que va a ocurrir en la economía, pero lo que hacen es testear cuál es la solidez del sistema financiero, de distintos mecanismos de estabilización con que cuenta la economía chilena y la capacidad de respuesta de política para lograr mitigar o neutralizar esos riesgos. Este escenario en particular, el que tenemos hoy día, que es el escenario del shock de la crisis sanitaria global, que sigue a la crisis social en Chile en particular, es un escenario que entonces pone a prueba la resiliencia del sector financiero, los amortiguadores de los shocks internos y externos, y la eficacia del marco de política macroeconómica y financiera para enfrentar este tipo de escenarios más estresados. Este informe analiza las vulnerabilidades y mitigadores que están presentes en la coyuntura actual, así como escenarios externos extremos, pero plausibles, de riesgo para la estabilidad financiera. Este informe tiene una estructura que es relativamente estable, que habla de cómo ha evolucionado el sector financiero, analiza las vulnerabilidades para los usuarios del crédito, luego analiza la situación de los oferentes de crédito y revisa las decisiones de política que se han tomado. En este caso, además, se agrega un capítulo temático sobre políticas macroprudenciales y 5 recuadros que buscan profundizar sobre algunas de las ideas o los temas que se plantean a través del informe. ¿Cuáles son los mensajes principales de este informe de mayo del 2020? Bueno, obviamente tenemos que partir por el hecho de que el mundo enfrenta una crisis inédita en la historia contemporánea. Hay una pandemia global que ha afectado simultáneamente a todas las economías del mundo, con un profundo impacto sobre los mercados financieros. Las autoridades en distintas partes del mundo han respondido con medidas que en general exceden a las que se articularon como respuesta a la crisis financiera global del 2008-2009. O sea, respecto al primer punto, hay que llamar la atención con que nosotros históricamente, cuando hemos enfrentado shocks externos, recesiones, normalmente lo que ha ocurrido es que hay algunos países que han sido más afectados y otros menos, o puede que estén en una etapa completamente distinta del ciclo.
Eso es válido para la crisis asiática, la crisis financiera del 2008-2009, y también para algunas crisis que hemos tenido, por supuesto, nosotros mismos. Lo que es inusual en este caso es que todos los países están enfrentando un shock de características similares, simultáneamente. ¿Y por qué ocurre esto y qué relación tiene con la estabilidad financiera? Dado que un shock que no se origina en el sector financiero, bueno, lo que ocurre es que la detención abrupta de muchas actividades económicas como producto de las medidas de contención sanitaria ante el COVID-19 genera importantes brechas de financiamiento de los hogares y de las empresas de distintos sectores y tamaños. Estas brechas afectan la capacidad de los agentes económicos para cumplir con sus obligaciones financieras, para servir sus deudas, y hacen surgir nuevas necesidades de financiamiento ligadas a las brechas de caja que las empresas y las familias enfrentan, particularmente en el caso de las empresas, porque si bien pueden ajustar algo sus costos, también tienen costos fijos que tienen que ser capaces de financiar. Estas necesidades de financiamiento tienen que ser satisfechas, en primer lugar, para acotar la profundidad de la crisis y sus efectos sobre la solvencia de las empresas, para asegurar la continuidad del empleo y también para ayudar a preservar la estabilidad financiera. Entonces, las medidas que hemos estado aplicando en Chile han estado siguiendo esta orientación. Es decir, ayudar a permitir el flujo de crédito de tal manera de mantener a las empresas en pie, mantener un vínculo laboral que luego permita reanudar las actividades a medida que se vayan retirando estas restricciones. Ahora, los bancos, por supuesto, tienen un rol fundamental en la provisión de crédito, para lo cual las autoridades y los reguladores hemos adoptado medidas orientadas a estimularlo y facilitarlo en particular. Entre estas se encuentran medidas de liquidez, garantías gubernamentales y flexibilización regulatoria. Sin embargo, el crédito bancario no es la única respuesta a este escenario porque no es la única fuente de crédito para las empresas y para las personas. Las políticas y las regulaciones públicas tienen, por lo tanto, que ser capaces de ayudar a movilizar otras fuentes de crédito y llegar a sectores que no han sido atendidos por la banca tradicionalmente o en los últimos años. Descrito esto, tenemos que además que estar conscientes que aunque estamos enfrentando un shock de enorme magnitud, con una caída de la actividad, una recesión en el mundo, con un drástico vuelco del apetito por riesgo en los mercados financieros, el escenario económico aún está expuesto a riesgos a la baja adicionales a lo que ya hemos visto o lo que podemos anticipar en el corto plazo. Estos riesgos a la baja adicionales pueden provenir, por ejemplo, de una prolongación de la emergencia sanitaria, un empeoramiento del escenario externo o de la transformación de problemas de liquidez en problemas de solvencia para los agentes económicos. Estos fenómenos, además, pueden involucrar amenazas adicionales para la estabilidad financiera. Dado que estos riesgos existen, por supuesto no tenemos seguridad sobre su materialización y si lo fuera en qué envergadura, pero nosotros como Banco Central, dado que tenemos que siempre precavernos frente a riesgos mayores, junto con preocuparnos por la implementación de las medidas que hemos impulsado, hemos estado buscando mecanismos para reforzar la posición internacional de Chile y para crear el espacio para implementar nuevas iniciativas en la medida que la economía lo requiera. En otras palabras, lo que nos preocupamos es que no se nos acaben las balas para enfrentar una situación que está aún en desarrollo. Para que las intervenciones de política sean exitosas, sin embargo, es fundamental su coherencia y sostenibilidad. ¿Por qué? Porque hay una distribución de facultades entre distintas autoridades, no hay ninguna que tenga todos los instrumentos en su mano, y por lo tanto esa coherencia requiere un alto grado de colaboración y de diálogo. Y en esto me refiero no solamente a el gobierno, el Banco Central, los reguladores, sino que también al Parlamento, que es el que es ha sido llamado en varias oportunidades a legislar sobre materias directamente relacionadas con esta crisis. Entonces, en la presentación vamos a ver, en primer lugar, cuál es la magnitud
de la recesión en el mundo, cuáles son los eventos de riesgo que se están generando y cómo estos impactan a los mercados financieros. Luego, las vulnerabilidades y riesgos de usuarios de crédito en Chile, la respuesta de política en nuestro país, cómo la oferta de crédito ha estado respondiendo y por último, algunos desafíos, oportunidades que se nos abren hacia adelante. En relación a los eventos externos de riesgo, aquí en este cuadro identificamos algunos riesgos importantes que hoy día se observan, es decir, cosas no solamente que ya han ocurrido, sino que cosas que pueden acentuarse o gatillarse en el futuro. ¿Qué vulnerabilidades hacen que podrían amplificar el impacto de la materialización de estos riesgos y qué mitigadores tienden a contener ese impacto, tanto en la economía mundial como en Chile? El primero, por supuesto, es la posibilidad de que el choque económico asociado al COVID-19 sea más profundo y duradero. Las vulnerabilidades que podrían amplificar esto, este escenario de recesión global, simultánea, como decía hace un momento, y el alto apalancamiento inicial de las empresas y algunos gobiernos, tanto en países en economías avanzadas como en economías emergentes. Esos son elementos de vulnerabilidad, o sea, un shock económico en un contexto de alto grado de endeudamiento. Por supuesto, ese alto endeudamiento representa un riesgo o una vulnerabilidad que puede amplificar ese riesgo. Entre los mitigadores está el origen no financiero de la crisis. En general, las crisis financieras son más profundas y más largas que aquellas que no tienen un origen financiero. Esta es una crisis que no tiene un origen financiero. Por otro lado, desde el 2009 en adelante se ha producido un fortalecimiento de las regulaciones en el mercado financiero y la capitalización de muchos bancos en respuesta a las vulnerabilidades que se pudieron ver durante aquella crisis. Un tercer elemento es la rapidez, magnitud y simultaneidad de la respuesta de política de bancos centrales y gobiernos en las mayores economías. Como vamos a ver dentro de un momento, la respuesta de política ha estado siendo más rápida, más significativa en términos de volumen de recursos comprometidos y bastante simultánea, pese a no existir coordinación formal entre los países. En el caso de Chile, la flotación cambiaria continúa siendo un amortiguador de los shocks externos y otro mitigador es la respuesta de política que en Chile ha sido parecida a la que se ha dado en economías avanzadas, y vamos a ver después los órdenes de magnitud. El segundo riesgo, que es específico a los países emergentes, es que haya una reversión más profunda en el apetito por inversiones en los países emergentes y salidas más importantes de capitales, que ya han sido significativas hasta ahora. Las vulnerabilidades para los países emergentes es su fuerte dependencia de las materias primas, en un escenario de caídas de precios, especialmente en estas semanas hemos visto las caídas en el precio del petróleo, altos niveles de endeudamiento externo también en algunas de estas economías. Vamos a ver cómo se aplica eso en el caso de Chile. Y entre los mitigadores están las diferencias entre los países, los fundamentos macroeconómicos, profundidad del mercado de capitales local y credibilidad de las políticas, y el hecho de que hasta el momento los mercados han sido capaces de hacer esas distinciones. Para Chile en particular, nos ayuda el hecho de que la deuda externa de las empresas, una parte de ella en realidad corresponde a créditos ligados a la inversión extranjera directa, y además en general nuestras empresas tienen un bajo descalce cambiario. Entonces, aun cuando este sea un contexto donde se produzca una devaluación importante del peso, eso en general no tiene un impacto significativo sobre las empresas. Y el contraste aquí con la crisis de los años 80 es particularmente relevante. Por último, cuando estamos hablando de estabilidad financiera, cómo se ajustan los portafolios de distintos inversionistas,
Aquí un riesgo es la rebaja masiva de clasificaciones de bonos externos de menor calidad crediticia, particularmente bonos que están en el límite del grado de inversión. En la medida que bajen su calificación, obligan a los inversionistas a reducir su participación, la participación de este tipo de instrumentos en sus portafolios, y todas estas recomposiciones de cartera tienen impacto significativo sobre los precios. En el caso particular actual, hay una alta exposición a estos bonos por parte de inversionistas institucionales a nivel global, compañías de seguro de vida, grandes fondos de pensiones, y en el nivel local también hay el cambio abrupto de portafolio de inversionistas institucionales, especialmente de los fondos de pensiones y de los fondos mutuos, también es una vulnerabilidad importante, que se ve mitigada por el hecho de que aquí en Chile, por la profundidad que tiene nuestro mercado de capitales local, eso da más espacio para poder producir estos ajustes y para que haya otros agentes de mercado que sean capaces de absorber activos que otros agentes quieren reducir en su portafolio. Entonces vamos ahora a ver algunos datos de la economía mundial. En esta gráfica se ven las proyecciones de crecimiento del Fondo Monetario en el World Economic Outlook, que se dio a conocer hace unas 3 o 4 semanas atrás. Aquí lo que se ve es que para el 2020 para Estados Unidos se proyecta una recesión bien importante, con una caída de actividad superior al 5%, que no se alcanza a recuperar el 2021, donde el crecimiento sería cercano al 4%. En el caso de la zona euro, se prevé una recuperación parecida en el 2021, pero una caída de actividad más grande en el 2020, en buena medida concentrada en los países que se han visto más afectados por el COVID-19 y todas las medidas de contención, distanciamiento social, etc. El Reino Unido está en una situación intermedia. Para América Latina como un conjunto también se prevé una caída de actividad superior al 5% y una recuperación que no alcanza a volver a los niveles de actividad previos en el 2021. Japón también tiene una caída importante de actividad y solo China y otros países de Asia emergente seguirían todavía con alguna cifra positiva de actividad en el 2020, pero por supuesto mucho menor a lo que estaba proyectado previamente. Pensemos que para China, para este año se preveían cifras de crecimiento del orden del 6% y ahora está en menos del 1% en las proyecciones del Fondo Monetario. Sin embargo, en esas proyecciones lo que sí se prevé es una recuperación mucho más robusta, mucho más dinámica, tanto en China como en los países que comercian o están más integrados a las cadenas de valor de China. Pero en cualquier caso, si midiéramos, si evaluáramos el cambio en las proyecciones del propio Fondo Monetario, desde las proyecciones anteriores al coronavirus a las actuales, vamos a ver diferencias de entre 5 y 10 puntos porcentuales del producto, que es un cambio muy drástico en las proyecciones de actividad. En el caso, esto se ha reflejado, por supuesto, en los mercados financieros, donde hubo caídas muy pronunciadas en las bolsas durante todo el mes de marzo, parte de abril. Después, algunas de ellas se han recuperado, especialmente Estados Unidos. En el caso de la bolsa chilena también se ha producido una recuperación desde fines de marzo, pero con una caída que viene acumulándose en realidad desde octubre del año pasado. En el gráfico de la derecha tenemos las tasas de interés de bonos soberanos a 10 años. Acá lo que ha estado ocurriendo es que en los países avanzados esas tasas han estado bajando y han bajado más durante el último par de meses, reflejando las políticas monetarias más expansivas de los bancos centrales, pero en las economías emergentes, durante marzo, parte de abril, estas tasas soberanas aumentaron, reflejando una mayor percepción de riesgo en estas economías. Luego han tendido a moderarse, pero se mantienen, en el caso, por ejemplo, de Brasil, se mantienen por encima de los valores que tenían a mediados del año pasado.
En Chile hubo un alza, hubo un aumento de tasas soberanas por estos mismos factores de riesgo, más específico a Chile en octubre y noviembre. Luego eso tendió a estabilizarse. Hubo un alza adicional a fines de marzo, pero luego a partir de entonces las tasas de los bonos a 10 años han estado reduciéndose, convergiendo a lo que ha ocurrido con las economías más avanzadas. Esto se expresa no solamente en los niveles para los precios financieros, sino también para su volatilidad. En la lámina siguiente vemos algunos indicadores de esto. En el gráfico de la izquierda vemos la volatilidad de las tasas soberanas a 10 años. O sea, lo mismo que veíamos en el gráfico anterior como valor de las tasas, ahora lo vemos como volatilidad. Entonces, ahí se observa que la volatilidad de estos bonos, de las tasas de estos bonos, era relativamente baja, en torno a 5 puntos base hasta fines del año pasado, y luego aumentó significativamente en el primer trimestre y ha seguido amplificándose hacia adelante. Chile, que corresponde al punto rojo en este gráfico, vemos que normalmente tenía una volatilidad menor a la volatilidad de las tasas en otros países emergentes, se separó en el último trimestre del año pasado, con un aumento importante de la volatilidad de estos precios en respuesta al estallido social. Tendió a mantenerse los primeros meses de este año y después tuvo una baja importante. Y de hecho hoy día la volatilidad de tasas soberanas vuelve a ubicarse en la parte baja del rango de volatilidad para este indicador en países emergentes. En el gráfico de la izquierda tenemos el mismo tipo de análisis, pero para las monedas. Acá esta volatilidad era algo mayor, ha sido tradicionalmente mayor. Chile se ha tendido a ubicar en el rango alto para los países emergentes por el hecho de tener un tipo de cambio flotante, pero se separó significativamente en el último trimestre del año pasado, donde en el contexto de la crisis social se produjo una enorme volatilidad del tipo de cambio. Tuvimos días en que en un lapso de una hora el dólar subía a 20 pesos. Eso motivó la intervención del Banco Central en noviembre, que se extendió durante diciembre y los primeros días de enero. Después esa intervención se suspendió en la medida que los movimientos del tipo de cambio empezaron a reflejar factores que no son directamente controlables por nosotros, como son los movimientos de la economía global. Entonces, eso se reflejó en un aumento importante de la volatilidad cambiaria en los países emergentes en los primeros meses de este año, que se ha ido, de hecho, que se fue acentuando hacia el final del primer trimestre, comienzos del segundo, pero en Chile se tendió a reducir esa volatilidad. Entonces ya en el caso de abril, mayo, ya la volatilidad del tipo de cambio en Chile se ubica en la mitad inferior de este rango de variación para los países emergentes. Entonces, se ha ido produciendo, ha habido saltos importantes de precios que han afectado a todas las economías emergentes, y en el caso de Chile, también, por supuesto, esos precios se han visto afectados, algunos de ellos se venían viendo afectados desde la crisis social, pero lo más reciente han tendido a moderarse. Ahora, ¿cómo han ocurrido estos cambios de precios financieros? Bueno, ha ocurrido porque ha habido cambios en la composición de los portafolios de los inversionistas. Entonces, en esta lámina, en el lado derecho, tenemos, por ejemplo, podemos ver cómo ha cambiado cómo ha cambiado la composición de los fondos mutuos, con una caída importante en los fondos mutuos tipo 3 y tipo 6, que son los que tienen mayor componente de renta variable y activos menos líquidos, mientras que los fondos mutuos tipo 1, que son los que incluyen activos más líquidos, han aumentado significativamente. O sea, los inversionistas han cambiado sus inversiones desde los fondos mutuos con mayor riesgo y mayor retorno en el largo plazo a los de
menor riesgo y mayor liquidez. Entonces, eso significa, ¿cierto?, que se venden o se botan una serie de activos, se buscan otros que son los que corresponden a los fondos mutuos tipo 1, y todo eso afecta los precios de estos activos. Y en el gráfico de la derecha, entonces vemos, por ejemplo, cómo se han comportado los spreads de bonos bancarios y corporativos. Este spread es el que se mide en relación a los bonos, a las tasas soberanas. Entonces vemos que ambos tuvieron un incremento que partió el año pasado, que tuvo su peak hacia fines de marzo de este año y que después han tendido a moderarse un poco, pero esa moderación ha sido mucho mayor para los bonos bancarios que para los bonos corporativos, que se han quedado en un rango, en un nivel de spread bastante alto sobre los 300 puntos base. Ahora, estos movimientos de precios, además, se han exacerbado ante cambios masivos de afiliados de los fondos de pensiones. O sea, recién hacíamos un análisis sobre el comportamiento de los fondos mutuos, donde uno puede ver con bastante nitidez cómo se ha ido reflejando el cambio de las percepciones de riesgo a partir del estallido social en adelante. Pero en el caso de los fondos de pensiones, en realidad los movimientos que se han producido no tienen que ver con decisiones, tanto con decisiones de los administradores de los fondos, con los administradores de las inversiones de los fondos, sino con los movimientos de los afiliados en el sistema multifondo. Esos movimientos de los afiliados en general han seguido las recomendaciones de asesores previsionales. Ha habido una intensificación de estas recomendaciones en los últimos meses, o sea, por ejemplo, desde octubre del año pasado hasta ahora, no tengo la cuenta exacta, pero con seguridad llevamos más de 10 recomendaciones distintas en un plazo de 6 meses. Entonces, esto ha involucrado flujos de inversión de los fondos de pensiones en una dirección y en otra a lo largo de todo este periodo, ¿no? Y eso se ve en los espacios que están en un recuadro o en un cuadrito, ¿cierto?, en la parte derecha de esta gráfica, ¿no? Primero lo que se alcanzó, lo que se podía observar en el IF anterior, y luego lo que ha ocurrido con posterioridad a esa fecha. Entonces, aquí lo que vemos es que, ¿cierto?, van produciéndose movimientos en una dirección, en otra, a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Entonces, así como, por ejemplo, al comienzo de ese recuadro, lo que vendría a ser noviembre, diciembre del año pasado, hubo una reducción de la inversión en bonos estatales. Esta volvió a aumentar después, por ahí por febrero, marzo de este año. Y los movimientos inversos han ocurrido con depósitos a plazo fijo, en renta variable local ha habido momentos de aumento, de disminución, ¿no? Entonces, esto, cuando uno mira las cifras de movimientos de capitales, tiene que tener claro que esta es una componente bien importante de esos movimientos. Entonces, no todo lo que uno observa lo puede interpretar como decisiones de inversionistas extranjeros, ¿cierto? Inversionistas extranjeros que entran o salen del mercado local, sino que tenemos que acordarnos que hay inversionistas locales, en este caso los fondos de pensiones, que tienen un peso bien importante en los movimientos de capitales, dado que pueden tener sus inversiones fuera de Chile o dentro del país, y que el peso relativo de ellas cambia entre distintos fondos en el esquema multifondo, y por lo tanto está sujeto a movimientos, a decisiones de cambio de los propios afiliados. Ahora, como esas son decisiones que siguen unas recomendaciones, en su gran mayoría tampoco podemos necesariamente asimilarlo a un análisis detallado de riesgo individual de cada uno de los afiliados que van tomando esas decisiones. Entonces, decía hace un momento que mostraba cómo se están moviendo los precios financieros y cómo algunos han tendido a normalizarse y otros se han quedado, más bien les ha costado ajustarse posteriormente. Entonces, en este gráfico
Vemos, por ejemplo, que podemos hacer una comparación entre las tasas de interés soberanas locales y los bonos corporativos y los spread en el mercado monetario dólar. Entonces, en el gráfico de la izquierda vemos que, por ejemplo, las tasas de interés soberanas de bonos más cortos, como es el caso del bono en UF a 5 años, han tenido una caída muy significativa desde durante buena parte del año pasado y lo que ha continuado este año. En este momento esa tasa real es negativa. No ha sido tan grande la caída para los bonos a 10 y a 20 años, que cayeron más o menos hasta mediados del año pasado, pero después tuvieron un incremento como producto del estallido social, volvieron a subir al comienzo de esta crisis, ahora se están normalizando. Pero en el gráfico del medio vemos que en el caso de los bonos corporativos, mientras en general todos los bonos corporativos han aumentado su spread, ese aumento de spread ha sido mucho mayor para los bonos más riesgosos triple B o A. Y en el caso del mercado monetario en dólares, que responde por el lado de la demanda a la preferencia por invertir en activos de dólar o en mantener dólares como liquidez, vemos que ese spread también ha venido aumentando desde el último trimestre del año pasado y se ha mantenido alto hasta el día de hoy. Ahora, como la tasa base, la tasa LIBOR ha estado bajando de manera significativa, entonces la tasa misma para obtener liquidez en dólares no es tan alta, pero en realidad incluye un spread que es todavía bastante significativo y que en muchos periodos ha superado los 100 puntos base. Entonces, cerrando, los mensajes que podemos extraer de todo esto es que el escenario externo continúa deteriorándose, afectando a economías emergentes vulnerables y a precios de activos de mayor riesgo relativo. Sin embargo, se ha mantenido la diferenciación entre países de acuerdo a su nivel de vulnerabilidad. El escenario local ha mostrado cambios relevantes en precios, pero en línea con otras economías, manteniendo sus fortalezas relativas. Vemos una demanda importante por activos más líquidos y además esto se combina con los movimientos masivos y frecuentes de afiliados de AFP que exacerban los impactos en precios de activos en un escenario de alta volatilidad. En esta circunstancia, los riesgos externos están ligados a la profundización del shock económico asociado al COVID-19 y también representa un riesgo en la posibilidad de que se pierda la diferenciación entre las economías y entre activos de acuerdo a sus fundamentos económicos. En el plano local, un riesgo importante es el de una liquidación desordenada de activos por parte de grandes inversionistas institucionales como fondos mutuos y fondos de pensión. Entonces pasemos ahora al análisis de vulnerabilidades y riesgos de los usuarios de crédito. Entonces, para esto, una cosa que tenemos que recordar es que en informes de estabilidad financiera anteriores, cuando nosotros hemos hecho análisis de estrés, hemos hecho ejercicios en escenarios hipotéticos, una conclusión importante es que en Chile los agentes económicos y el propio sector bancario es mucho más sensible a shocks de actividad y de empleo que lo que son a shocks de precios, vale decir tasa de interés o tipo de cambio. ¿Por qué eso es así? Bueno, porque en primer lugar, por un tema que mencionamos al comienzo, que en Chile existe una baja exposición a riesgo cambiario. De partida, las personas no se endeudan en dólares, el gobierno es superavitario en dólares, las empresas están calzadas por el lado de los activos o han contratado coberturas cambiarias. Y en el caso de las tasas de interés, tampoco tienen un impacto tan inmediato porque hay mucha deuda que se emite a tasa fija, por ejemplo, el crédito hipotecario. Entonces, para que cambios en las tasas de interés afecten a las personas, estas tienen que ser muy persistentes. En cambio, los shocks de actividad
son mucho más inmediatos, así como los de empleo. Entonces, y hoy día justamente estamos en un escenario del primer grupo, o sea, un shock a la actividad y al empleo. Y eso empieza a reflejarse en indicadores de actividad. En este cuadro, bueno, aquí una ventaja de hacer esto por videoconferencia es que se pueden ver los números más chicos. Vemos entonces los últimos datos de cuentas nacionales trimestrales que para el primer trimestre de este año dio un crecimiento de 0,4%. Ese 0,4%, por supuesto, es resultado de combinar un crecimiento mayor en los 2 primeros meses del año, que de hecho venía acelerando en febrero, con una caída importante en marzo. Entonces, eso sigue a la caída que tuvo el PIB, por supuesto, en el cuarto trimestre del año pasado. Ahora, luego cuando miramos para abajo, podemos ver cuáles son los sectores más afectados o los que estaban siendo más afectados en el primer trimestre y los que no. Entonces, entre los más afectados están lo que uno podría esperar, servicios personales, que incluye, por ejemplo, la educación, servicios de transporte, ahora bastante afectado por la suspensión de viajes aéreos, etcétera, y el comercio, los restaurantes y hoteles. Y es interesante la comparación además con el cuarto trimestre del año pasado, porque vemos que algunos de estos sectores habían alcanzado a recuperarse los primeros meses de este año, ahora volvieron a caer, ¿no? Y entre los sectores que mantuvieron su crecimiento o aceleraron su crecimiento en el primer trimestre está muy notoriamente la minería, y luego la industria volvió a crecer después de la caída del último trimestre del año pasado, y la construcción se mantenía todavía creciendo a tasas del orden del 5%. Como vamos a ver más adelante, ese crecimiento de la actividad de la construcción está fundamentalmente asociada a obras ligadas a proyectos de inversión productiva, especialmente en el sector minero, no tanto en la inversión habitacional. Entonces, esto es lo que alcanzamos a capturar en las cifras del primer trimestre. O sea, menos malo de lo que algunos esperaban, pero por supuesto tenemos que tener en cuenta que la crisis del COVID solamente afecta a la última quincena del tercer mes de ese trimestre. Entonces, todavía está lejos de reflejar todo el impacto del shock actual. Pero, sin embargo, si uno analiza o deduce qué es lo que ocurrió en esos últimos 15 días del trimestre, vamos a tener cifras con caídas de actividad similares a las de a la segunda mitad de octubre del año pasado, y bastante en línea con los cálculos que ha estado haciendo el Banco Central sobre cuál podría ser el impacto del shock actual. En el cuadro siguiente están las cifras del PIB por componentes de la demanda. Vemos una caída del consumo, la formación bruta de capital fijo desacelerando y cayendo de manera importante en la importación de maquinaria y equipo. Entonces, dicho esto, situándonos claramente en un escenario en el cual el riesgo de un shock de actividad y empleo se va materializando, entonces tenemos que preguntarnos cuáles son los riesgos, nuevamente las vulnerabilidades y mitigadores desde la perspectiva de la estabilidad financiera. Entonces, del lado de los riesgos, bueno, el shock real reduce las ventas e ingresos de firmas y hogares y limita la capacidad de pago de usuarios de crédito, y genera problemas de liquidez que, si se arrastran en el tiempo o se aumentan en el tiempo, se pueden transformar en problemas de insolvencia, es decir, virtual quiebra de empresas. Las vulnerabilidades que tenemos hoy día frente a riesgos de este tipo es que hay algunas firmas y hogares que tienen un mayor nivel de vulnerabilidad financiera, ya sea porque iniciaron este periodo con menor liquidez, con un alto grado de deuda en relación a sus ventas o ingresos, o una alta carga financiera.
Y además, otro elemento de vulnerabilidad es que la crisis sanitaria impacta más a algunos sectores que ya habían sido especialmente afectados por la crisis social, como es, por ejemplo, el sector de la industria turística, los restaurantes, los hoteles, el transporte. ¿Qué mitigadores tenemos frente a esto? Bueno, la acumulación de liquidez por motivos de precaución en algunas empresas. Algunas empresas también tenían acceso a líneas de crédito bancaria al comienzo de este último episodio, y eso, por supuesto, les ayuda a enfrentar esa situación. Posiblemente esta liquidez, o sea, con seguridad esta liquidez o la contratación de líneas de crédito se buscaron pensando en un recrudecimiento de la crisis social. Ese recrudecimiento no ocurrió, pero sí vino el COVID, y cualquier liquidez que se haya acumulado en ese periodo, por supuesto, muy bienvenida ayuda mucho en este escenario. A ello se agregan las medidas de política pública, por supuesto, que reducen las presiones inmediatas de gasto o que complementan ingresos, como por ejemplo la postergación del pago de impuestos, la postergación del pago de cuentas de servicios, la ley de protección del empleo y las transferencias monetarias a los hogares, en un caso reduciendo el costo de la planilla para las empresas, en ambos complementando los ingresos o compensando en parte los ingresos del trabajo que pierden los trabajadores ocupados. Del lado de los bancos, las vulnerabilidades asociadas a estos riesgos son las menores holguras de capital de la banca y el hecho de que la banca haya venido usando garantías en lugar de provisiones como mitigador de riesgo de crédito individual. Este es un tema que fue advertido por el Banco Central durante varios informes de estabilidad financiera, y ahora, cuando tenemos una situación que es más sistémica, que cruza a toda la economía, nos damos cuenta, ¿cierto?, que las garantías que se fueron entregando en operaciones de crédito posiblemente hoy día tienen un valor distinto del que tenían hace 3 meses atrás, y si se quisiera liquidar estas garantías de manera simultánea, su valor sería aún menor. Los mitigadores que tenemos son el reforzamiento de las garantías que otorga el Estado para aumentar la liquidez de las firmas a través del FOGAPE y las modificaciones y ampliaciones que ha tenido. Las facilidades de liquidez que ha creado el Banco Central, especialmente la FSIC, la facilidad de crédito condicionado al incremento de las colocaciones, que lo que hace es que vincula el crédito que otorga el Banco Central con la capacidad de los bancos para prestar esos fondos a las empresas y personas que lo necesitan. Además, había una flexibilización de normas tanto del Banco Central como de la CMF, en un caso para limitar el requerimiento de calce de liquidez, en otro caso para mejorar o facilitar la adaptación de los bancos a la situación actual sin tener que recurrir a nuevas provisiones, por ejemplo, en una operación de reprogramación. Un elemento de vulnerabilidad tiene que ver con el nivel de endeudamiento de los hogares y de las empresas. En el caso de los hogares, la deuda agregada alcanzó un 52% del producto a comienzos del 2020. Como se ve en el gráfico, este es el producto de un crecimiento bastante paulatino a través del tiempo, donde el principal driver de este crecimiento ha sido el crédito hipotecario. Como hemos comentado en otras oportunidades, especialmente cuando hicimos la presentación allá en la Cámara, este nivel de deuda hipotecaria no es algo inusual o que esté desalineado para un país del nivel de desarrollo de Chile. En el caso de la deuda no hipotecaria, particularmente los créditos de consumo, sí hemos tendido a estar un poco fuera de los márgenes habituales o que uno puede estadísticamente correlacionar con el ingreso per cápita, pero como decía, este crédito no hipotecario ha crecido menos y lo más reciente no solo se desaceleró, sino que empezó a caer. Eso no se ve tan claro acá, pero sí lo vamos a ver en otro gráfico más adelante. En particular, en marzo, el crédito de consumo en la encuesta de crédito bancario que aplica el Banco Central se detectó una contracción tanto de la demanda como de la oferta de crédito de los hogares.
Es decir, aun cuando vayan surgiendo nuevas necesidades de parte de los hogares, porque se pierden ingresos, porque se pierde el empleo, por otro lado, en su conjunto, los hogares prefieren no endeudarse en un contexto como el actual y más bien contener sus decisiones de consumo. En el sector hipotecario también se aprecia una caída importante de la demanda, de hecho más significativa en términos de magnitud que en el caso de los créditos consumo, y la oferta también se ha contraído, pero menos que lo que ha ocurrido con la demanda. Y vamos a ver después que eso no se ha traducido en una caída del flujo de crédito hipotecario, sino que más bien ha tendido a mantenerse. Ahora, el punto desde la perspectiva de la estabilidad financiera es hasta dónde un empeoramiento en la situación financiera de los hogares puede implicar un empeoramiento en el cumplimiento de las obligaciones financieras, en un aumento de la deuda en riesgo en este sector, con sus repercusiones respectivas sobre los balances de los bancos, los requerimientos de mayor liquidez y, por lo tanto, la disponibilidad, el espacio para entregar más crédito en el futuro. Acá, en esta lámina, tenemos una simulación que hizo el Banco Central en base a microdatos, donde lo que se muestra es que actualmente la deuda bancaria en riesgo para los hogares es del orden del 1% del producto. Dado que la deuda es más o menos un 52% del producto, entonces la deuda en riesgo como proporción de la deuda sería más o menos el doble, sería como el 2%. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si en un año, si el desempleo se ubicara en el 11%? En ese caso, esta deuda bancaria en riesgo más que se duplicaría, pasaría a alrededor de 2,3% del producto. Y en un año con desempleo en 14%, pasaría casi al 3,5% del producto, ¿no? Es decir, más que se duplicaría o más que se triplicaría. Eso, por supuesto, como decía hace un momento, no significa ¿cierto? Un colapso del sistema financiero, sino que lo que sí significa es que los bancos tienen que absorber las pérdidas que de aquí se deriven y particularmente tienen que efectuar provisiones para cubrir estos riesgos. Y todas las provisiones tienen un costo, por cierto, adicional. Esto es para los bancos. Vamos a ver al final algunos datos para oferentes no bancarios, pero desgraciadamente ahí la información está más atrasada, pero sabemos que es un segmento que creció mucho en años anteriores, que más recientemente se ha tendido a frenar, pero donde los indicadores de morosidad en general son mayores que para la deuda con instituciones bancarias. En el caso de las empresas, la deuda como proporción del PIB alcanzó a un 131% en el primer trimestre del 2020, con un aumento respecto del trimestre anterior, que se explica casi exclusivamente por la depreciación del peso. Es decir, deudas que están expresadas en dólares, por supuesto, al hacer la conversión y comparar con el PIB, aumentan en términos relativos, aun cuando no haya habido una decisión de contraer más deuda. Ahora, ¿es preocupante esto o no? Bueno, esto tenemos que entrar en el detalle de cómo está compuesta esta deuda para tener esa apreciación, pero lo que podemos decir, porque lo hemos venido señalando ya hace varios años, es que en Chile hay una parte muy importante de la deuda externa o deuda en moneda extranjera que corresponde a deuda de filiales de compañías multinacionales con sus propias casas matrices. Es decir, es una modalidad, es una forma de financiar las inversiones, no es a través de capital, sino que es a través de préstamos de las casas matrices, pero en definitiva es un tipo de deuda que no tiene riesgos financieros o cambiarios, que no implica riesgos financieros o cambiarios. Algo similar ocurre con el caso de empresas chilenas que financian sus inversiones fuera de Chile con endeudamiento de sus casas matrices, particularmente con la emisión de bonos de sus casas matrices. Entonces, en ese caso, tenemos empresas que tienen pasivos en dólares o en moneda extranjera y activos que también están en moneda extranjera.
Y además las empresas chilenas cuando tienen descases cambiarios también tienden a cubrirlos con mecanismos de cobertura o derivados. Entonces eso hace que la exposición de la deuda corporativa en Chile a riesgos cambiarios o a riesgos financieros sean relativamente bajos, ¿no? Porque además de la deuda de corto plazo, que podría tener algún riesgo asociado a su renovación, la mayor parte de esa deuda de corto plazo también es deuda ligada a la inversión extranjera directa. Ahora, tenemos hoy día una situación que, como decíamos, es bien inusual. Hay una caída drástica, repentina de las ventas y de los ingresos de las empresas como producto de las medidas de contención sanitaria. Es decir, como producto de las cuarentenas, el cierre de las fronteras, la suspensión de viajes, etc. Entonces, lo que uno tiene que preguntarse acá es, bueno, ¿cuánto tiempo pueden funcionar las empresas con la caja que tienen acumulada? ¿No? Es decir, ¿durante cuánto tiempo con su propia caja pueden financiar el déficit de caja que se genera por el hecho de ver disminuidos sus ingresos y no poder reducir en la misma proporción sus gastos? Acá tenemos en esta lámina tenemos un ejercicio que hicimos en el Banco Central. Tenemos que adelantar la lámina subsiguiente. Siguiente. Ahí. ¿Ya? Entonces acá lo que hicimos fue tomar los balances de las empresas que reportan a la CMF, los balances a diciembre del año pasado, vemos cuáles son los activos líquidos, vemos la composición de sus costos, entonces estimamos durante cuánto tiempo se puede financiar un déficit de caja en que los ingresos se pierden totalmente, o sea, se reducen a cero o se reducen a la mitad, mientras que los costos se reducen tanto para su planilla y para sus proveedores en las proporciones que se indican ahí en la nota. 70% para la planilla, 30% para los empleadores y además un ajuste en las cuentas por cobrar e inventario. Es decir, no se reducen los gastos a cero, tratamos de simular ajustes en los gastos variables. Entonces, de acuerdo a esto, lo que vemos es que hay una proporción muy pequeña de las empresas que con la caja les alcanzaba para menos de 3 meses de supervivencia. Es mucho mayor la proporción que puede mantenerse entre 3 y 6 meses, más de la mitad, y todavía queda una fracción importante, cerca de más de un tercio, que puede mantenerse entre 6 y 10 meses. Por supuesto, en el caso en que los ingresos se reducen solo a la mitad, la capacidad para sostenerse en el tiempo es mayor, entonces tenemos que todavía casi un 50% de las empresas podrían mantenerse durante 10 meses o más con una pérdida de 50% de sus ingresos si es que al mismo tiempo pueden ajustar sus gastos variables. ¿Ya? Entonces eso nos da una idea, ¿cierto?, de lo urgente de la situación. En este caso estamos hablando de las compañías más grandes, porque son las que reportan sus balances a la CMF. Uno puede suponer que empresas más chicas probablemente tengan una situación bastante más, enfrenten muchas más restricciones, no pueden acumular tanta caja. Incluso para algunas empresas más grandes la situación puede ser algo más favorable, porque sabemos que en enero, febrero, comienzos de marzo, hubo un aumento importante en las emisiones de bonos y además muchas de esas empresas contaban con líneas de crédito de la banca, como lo comentamos hace un momento. Entonces, cuando pensamos cómo cerrar las brechas de financiamiento que se le producen a las empresas, es importante tener en mente cómo estas actualmente se financian. Entonces, hasta ahora las empresas se han financiado casi en un 40% con créditos de la banca local, en un 36% con deuda externa, fundamentalmente emisión de bonos en el exterior, un 11% con emisiones de bonos en Chile, un 6% con factoring, leasing y otros mecanismos similares, y un 8% con crédito entre empresas, es decir, pago diferido de facturas, crédito de proveedores o de empresas hacia sus proveedores. Entonces, esto lo que nos dice es que tenemos que pensar, cuando pensamos en cómo ayudar a resolver estos déficits de caja, tenemos que pensar en que hay todas estas fuentes de financiamiento
y tenemos que ver cuál es el balance adecuado entre ellas y los instrumentos que tenemos para influir, por supuesto, sobre el comportamiento de estas. Pero antes de pasar a eso, los mensajes de acá son que los hogares tienen una deuda sobre producto 52%, pero aquí hay que fijarse no solo en el promedio, sino en la distribución, porque hay un subconjunto de hogares que tienen niveles de endeudamiento y de carga financiera mayores a estos. Las medidas que se han implementado, particularmente la ley de protección del empleo, los subsidios monetarios, la postergación del pago de cuentas de servicios, buscan contribuir a mitigar el alza en el riesgo de crédito. En el caso de las empresas, la deuda sobre el producto alcanza 131%, pero hay una baja exposición a riesgo cambiario y la deuda asociada a inversión extranjera directa, que no está sujeta a riesgos de mercado, son ambos factores todavía positivos, que reducen los riesgos que podrían producirse con estos niveles de endeudamiento. La situación de crisis involucra una reducción significativa del flujo de caja que se mitiga solo parcialmente por medidas que reducen los gastos variables. Nuevamente, postergaciones de impuestos, reducción de la planilla salarial, etc. Los riesgos que existen para los usuarios de crédito son que los problemas de liquidez de las empresas podrían materializarse en una situación de insolvencia, afectando adicionalmente el empleo, y que la demanda por liquidez e incertidumbre alientan un comportamiento conservador de los oferentes de crédito. Por lo tanto, las políticas para proveer liquidez, garantías y facilidades regulatorias son mitigadores fundamentales en este contexto y son muy necesarios. Entonces, esto nos ayuda a motivar un repaso de lo que han sido las medidas adoptadas de política. Aquí en Chile, desde la crisis, las autoridades en distintas partes, perdón, no solamente en Chile, sino que en el mundo, han estado implementando medidas para mitigar el impacto económico de esta crisis. En el caso particular de Chile, se han adoptado diversas medidas por parte de las autoridades, se han tramitado leyes como la de protección del empleo y la línea de crédito COVID. El Banco Central y la CMF han estado implementando medidas para mantener el canal de crédito activo. En las principales economías del mundo, la magnitud de las medidas que se han estado implementando es mayor que las que se tomaron en el 2009, y en Chile las medidas fiscales de estímulo al crédito y de apoyo a los mercados también superan en tamaño relativo y absoluto, por supuesto, las que se tomaron en el 2009. En particular, en el caso del estímulo al crédito, ahí en esta lámina ahí se ve cuál es la secuencia de decisiones, que parte por medidas más tradicionales de liquidez, que luego hacia la última parte de marzo llevaron a la creación de la FSIC, junto con la flexibilización regulatoria para facilitar las reprogramaciones, y luego vemos cómo hacia mediados de abril, entonces el gobierno anuncia el aumento de garantías estatales que luego ya van dándole forma a esta línea de crédito COVID-19. El Banco Central, que es el que proporciona la liquidez para que estos créditos se puedan otorgar, además amplió los colaterales desde los instrumentos más tradicionales de bonos soberanos, bonos bancarios, a la cartera comercial de alta calidad crediticia. Entonces eso les permite que los bancos vengan a pedir más fondos de esta ventanilla. Esta facilidad de crédito condicional de incremento de las colocaciones ha sido una innovación en este episodio, no es un mecanismo que se haya ocupado anteriormente. Tomamos algunas ideas de cosas que estaban haciendo otros bancos centrales en el mundo, particularmente el Banco Finland, y se estableció esta facilidad para proporcionar liquidez a los bancos para que estos pudieran mantener el financiamiento de hogares y empresas. Ese es su propósito. Entonces, para esto, esta ventanilla se mantiene abierta durante un periodo de 6 meses, otorga créditos a 4 años a la tasa de política monetaria mínima de 0,5%. Esta tiene un componente inicial no condicionado de 3% de la cartera base de colocaciones de consumo y comerciales en febrero, y luego una línea adicional que puede llegar hasta 12% de esa cartera base, condicional al aumento de las colocaciones, con un multiplicador superior para los créditos que se entregan a las pymes. Si sumamos estas dos cosas, estamos hablando de 24.000 millones de dólares, del orden del 17%
del producto, es decir, es un volumen bien importante de fondos. Y ya mencioné cómo ha sido necesario ir ampliando los colaterales, porque hay que recordar que el Banco Central nunca le presta plata a los bancos comerciales sin algún tipo de garantía, que es lo que denominamos colaterales. Esta medida se anunció a mediados de marzo, empezó a implementarse a fines de ese mes y luego ya desde fines de abril empezó a poder combinarse con las garantías del Estado a través de la línea de crédito COVID. Esta, como sabemos, ofrece una garantía de entre 60 y 85% a los créditos otorgados a empresas con hasta 1 millón de UF, donde la garantía mayor, el porcentaje mayor de garantía es para las empresas más pequeñas. Son elegibles las empresas que están en este rango de venta y que no se encuentren en proceso concursal o no hubieran estado en mora al 30 de marzo o al 30 de octubre para micro y pequeñas empresas. El propósito del crédito COVID es financiar capital de trabajo por montos que pueden llegar hasta 3 meses de ventas, con 6 meses de gracia, plazos de entre 2 y 4 años, una tasa nominal máxima de 3,5%, que equivale a una tasa real de 0, y además tienen como condición que el banco le postergue, le reprograme las cuotas de pago de créditos antiguos por lo menos por 6 meses. Entonces, acá lo que vemos es que aquí se están combinando dos cosas que son importantes en esta coyuntura. Primero, ¿cierto? Para las empresas y para las personas que están teniendo problemas por el lado de sus ingresos, es muy valioso poder postergar el pago de cuotas que estaban venciendo durante estos meses, o sea, una reprogramación. Pero por otro lado, especialmente del lado de las empresas, hay una necesidad adicional de crédito por los déficits de caja que se producen para poder crédito para capital de trabajo, para cubrir esos déficits de caja mientras estos se mantengan. Y esas dos cosas tienen una importancia similar. La primera evita que las empresas y las personas enfrenten problemas inmediatos, agobiantes, pero la segunda le permite a las empresas poder subsistir en el tiempo, no solamente como empresas, sino que también en la relación con sus trabajadores. Entonces, aquí es donde tenemos que mirar cuál ha sido la respuesta de la oferta de crédito, ¿no? O sea, tradicionalmente en los ciclos económicos el crédito ha tenido un comportamiento procíclico, cae cuando cae la actividad, el riesgo de una contracción del crédito es uno de los riesgos mayores que se enfrentan en cualquier ciclo, y en este ciclo en particular mucho más por la rapidez con la cual se producen estas necesidades de caja de las empresas. Lo que vemos acá entonces es que en lugar de contraerse el crédito, en marzo y en abril en realidad el crédito comercial creció. De hecho creció a una tasa bastante importante, cercana al 10%, mientras que el crédito de consumo sí primero se desaceleró y en el último tiempo ha tenido una caída. En cambio, el crédito hipotecario se ha mantenido creciendo a un ritmo cercano al 8%. Las tasas de interés se han ajustado, especialmente en los plazos más cortos. Durante todo este tiempo, el 2018, 2019, hemos tenido tasas de interés muy bajas. Las tasas de interés, como vimos después, como vimos hace un rato, las tasas de interés de corto plazo se han ajustado a la baja más recientemente siguiendo la TPM. Eso se refleja en las tasas para créditos de consumo, en cierta medida para las tasas de crédito comercial y todavía no para las de vivienda. ¿Por qué no para las tasas hipotecarias? Bueno, porque estas tienden a seguir las tasas de interés de más largo plazo, que como vimos al comienzo de la presentación, tuvieron un crecimiento durante la crisis social y luego en el comienzo de la crisis de COVID. Ahora, con eso y todo, las tasas de crédito hipotecario todavía no superan las de un año atrás, todavía están más o menos en el mismo nivel, y dado que más recientemente han estado bajando las tasas de bonos largos, también eso debería irle poniendo un límite a el aumento de las tasas hipotecarias.
Entonces, eso respecto a los comportamientos agregados del crédito y del costo del crédito. Ahora, específicamente sobre reprogramaciones, lo que vemos es que después de los ajustes regulatorios que hizo la CMF, se ha producido cerca de 1 millón de operaciones de reprogramación. Una parte importante de esta corresponde a créditos hipotecarios. Prácticamente más de un 20% del crédito hipotecario ha sido sujeto de reprogramación, representando un 30% del volumen de crédito hipotecario. En el caso del crédito comercial, estamos hablando de cifras de entre 15 en términos de número de crédito y de un 21% en términos de volumen de crédito. En el total, entonces, alrededor de una cuarta parte del volumen de crédito ha sido objeto de reprogramación. Y esto no ha terminado todavía, estas son cifras al 8 de mayo, posteriormente a esa fecha, no solamente es posible que se hayan cursado más, que se hayan aprobado más reprogramaciones, sino que además ha surgido el incentivo adicional del crédito COVID que establece la condición de reprogramar cuotas de crédito que están venciendo en el corto plazo para poder entregar nuevos créditos. Y respecto de esos nuevos créditos COVID, la información que entregó antes de ayer la CMF es que hacia fines de la semana pasada se habían cursado alrededor de 30.000 operaciones. Esto puede parecer una cifra pequeña en relación al total al potencial al que se puede llegar con la línea de crédito COVID, que la propia CMF estima en alrededor de 510.000 deudores o 510.000 créditos. Pero tenemos que considerar de que estos son solo los primeros días de operación de funcionamiento del crédito COVID. Y se señala que habría alrededor de 50.000 operaciones más en preparación. Entonces, esto es un buen comienzo, especialmente porque, como se ve en este mismo cuadro, hay una parte importante del número de operaciones y también del financiamiento otorgado que se concentra en empresas pequeñas y medianas. Entonces, ese es un tema bien relevante porque, como veíamos hace un rato, es posible que las empresas más grandes tuvieran caja para poder subsistir en el tiempo, hayan obtenido algo más durante los primeros meses de este año, pero eso es algo mucho más difícil para las empresas más pequeñas. Entonces, para ellas necesitan especialmente flujo de crédito adicional, que aquí por lo menos vemos que ha comenzado a moverse de manera importante. Por supuesto, tenemos que ver si esta es una tendencia que va a continuar en las próximas semanas, si vamos a poder ir cerrando esa brecha importante de financiamiento que es clave en esta coyuntura. Y finalmente, en el caso de los oferentes de crédito no bancario, aquí tenemos el gráfico que muestra el crecimiento que este tuvo hasta mediados del 2018, luego una desaceleración posterior, pero permanece un número importante de hogares y de empresas que obtienen financiamiento de este sector. Entonces acá medidas como la que se anunció hace un par de días por el presidente de otorgar garantías para que, por ejemplo, compañías de factoring pudieran tener acceso a las garantías del Estado, son medidas bien importantes para los segmentos que atienden este tipo de oferentes de crédito. El IEF incluye unos test de estrés para los bancos. Voy a simplemente resumir, ni siquiera voy a describir estos gráficos, sino que lo voy a resumir diciendo lo siguiente. Estamos en un escenario ya estresado. O sea, las cifras de actividad son propias de un escenario estresado. Entonces, ese es un escenario donde hay una mayor demanda que pone más en tensión o que presiona más el capital de los bancos, excepto porque los bancos tienen límites regulatorios para la relación entre sus activos, es decir, sus operaciones de crédito y su capital. Entonces, es importante, ¿cierto?, que en este tipo de escenario es importante saber cuánta presión o cuántas limitaciones se van enfrentando por el lado de capital,
del capital, porque eso incide sobre la estabilidad de los propios bancos y sobre el comportamiento del crédito, ¿no? O sea, un banco que ve empeorar su cartera, que tiene que aumentar sus provisiones, que reduce sus utilidades, es un banco que va a tener menor capacidad para prestar. Y mientras mayor sea la presión, por supuesto no va a preferir poner en riesgo su solvencia, sino que va a reducir su flujo, su volumen de crédito. Entonces, dado que el actual ya es un escenario estresado, las medidas de liquidez, de estímulo al crédito, de reducción de riesgo que han tomado el gobierno y el Banco Central ha sido muy importante para contener, limitar ese deterioro de la adecuación de capital de los bancos. Sin embargo, frente a un escenario más estresado que el actual, es decir, con una caída más pronunciada de actividad durante un periodo más largo, por supuesto, esas holguras de capital se van a reducir de manera significativa. Entonces, en el fondo, frente al tema de la banca, tenemos que tener claro de que tenemos una banca que es sólida, que tiene capacidad para responder a la coyuntura actual, donde los instrumentos de política han estado orientados en esa dirección y están por lo menos mostrando sus primeros resultados, pero la capacidad de esa banca no es ilimitada para sostener cualquier tipo de escenario, ¿no? Entonces, escenarios más estresados, donde se le empiece a imponer obligaciones a la banca que demanden una gran cantidad de liquidez, van a limitar su capacidad para hacer otras cosas y van a poner en riesgo la estabilidad financiera. Y de ahí, por ejemplo, los planteamientos que hicimos nosotros en el Congreso respecto de una serie de iniciativas parlamentarias para imponer reprogramaciones masivas a todos los deudores sin tomar en cuenta su situación crediticia. Finalmente incluí aquí algunos datos del sector inmobiliario que están incluidos que forman parte del informe de estabilidad financiera. Aquí se ve una caída en las ventas que se inició con las turbulencias sociales de fines del 2019. Ahí tenemos los gráficos que muestran el comportamiento de las ventas de viviendas y la oferta disponible, de acuerdo a distintos estados de avance de las obras. Entonces vemos cómo las obras en construcción han tendido a reducirse en lo más reciente. Luego, perdón, por favor, si pueden cambiar la lámina que está en pantalla, a la siguiente, dos más. Siguiente, ahí. ¿Ya? Y ahora esta, que es lo que muestra el comportamiento de la deuda hipotecaria bancaria, que ha mantenido su ritmo de expansión durante el último tiempo, y donde hasta comienzos del año pasado había estado aumentando la participación de deudores con más de un crédito, lo que nosotros hemos llamado inversionistas minoristas, pero eso tendió a estabilizarse posteriormente. O sea, durante todo el año pasado se mantuvo relativamente estable, lo que limita el riesgo que representa para esos inversionistas minoristas un escenario de mayor desempleo, donde los arrendatarios pueden dejar de pagar el arriendo, donde se puede deteriorar el valor de las propiedades, etc. Entonces, los mensajes por el lado de la oferta de crédito es que las colocaciones bancarias de las empresas continúan dinámicas, impulsadas en parte por la facilidad de liquidez implementada por el Banco Central. Las colocaciones bancarias de consumo y aquellas de oferentes de crédito no bancario, en cambio, se desaceleran desde el último trimestre del 2019. Los ejercicios de tensión muestran que el escenario base del IPOM de marzo ya deteriora fuertemente los indicadores financieros de la banca, pero las medidas de liquidez y estímulo al crédito contienen en parte ese deterioro, y en esa circunstancia un escenario más severo reduce significativamente las holguras de capital de los bancos. Entonces, en este caso, los riesgos son de profundización o prolongación de la crisis sanitaria y la ineficacia de políticas mitigadoras entre las cuales están las que buscan que el canal de crédito funcione. Tenía que al final algunos temas relacionados con desafíos y oportunidades. No voy a entrar en detalle porque estamos muy avanzados en el tiempo, pero el mensaje central acá tiene que ver con esta acotación que hacía hace un momento,
de que la banca es una fuente importante de crédito, pero no la única, y no le podemos pedir a la banca que resuelva todas las necesidades de liquidez de todos los agentes de la economía. Entonces es importante reactivar el funcionamiento del mercado de bonos corporativos para las empresas, que es el que financia las empresas de mayor tamaño. Es importante tener mecanismos de apoyo a los oferentes de crédito no bancario, dado que de estos a su vez dependen créditos créditos de consumo y a pequeños productores. Mecanismos específicos como el factoring, y también tenemos que tener forma de poder llegar a los sectores no bancarizados. En estos días ya se han ido dando varios pasos en esa dirección, entonces creo que también estamos avanzando en ir cerrando algunas de estas brechas, ¿no? Y esto es importante para no sobrecargar el crédito bancario. Y en el caso del Banco Central, una medida que se tomó, una decisión que se tomó fue solicitar esta línea de crédito flexible al Fondo Monetario Internacional, que está reservada para países con fundamentos macroeconómicos sólidos, por lo cual no tiene condicionalidad, y es una línea de crédito que simplemente tiene un objetivo precautorio. Uno la contrata para que esté disponible en caso de que lo necesite. Y nosotros hemos solicitado esta línea por un volumen de 10 veces nuestra cuota en el Fondo Monetario Internacional, que equivale a 23.800 millones de dólares, lo que a su vez corresponde más o menos a un 60% de nuestras reservas. Es decir, esto es como si estuviéramos aumentando en 60% nuestras reservas internacionales, que están ahí para situaciones situaciones extremas en la balanza de pagos, donde por alguna razón la disponibilidad de liquidez externa se reduzca significativamente y sea necesario financiar las importaciones, tener dólares para servir la deuda, etc. Entonces, esto significa para nosotros, por un lado, la ratificación de la solidez de nuestra economía, porque eso es lo que nos permite acceder a esta línea, y por otro lado nos da espaldas mucho más sólidas para enfrentar escenarios más estresados que el que tenemos hoy día. Y al tener esas espaldas más sólidas, entonces eso nos da espacio a nosotros como Banco Central para seguir actuando proactivamente, para reducir riesgos para la estabilidad financiera, apoyar el flujo de crédito y limitar la contracción de la actividad. ¿Ah? Entonces lo dejo hasta acá. Ha sido un recorrido largo, son muchos de los temas que hemos mencionado, pero esta es una coyuntura de particular complejidad, así que hay algunas cosas que no se las puede saltar. Entonces lo dejo hasta acá y quedo a su disposición para sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, Mario, por esta presentación. Como tú mencionas, estamos en una situación compleja, por lo tanto, amerita hacer un análisis amplio sobre lo que implica esta situación. Han llegado algunas preguntas y nos queda un poco de tiempo para poder contestarlas. La primera que te quería mencionar es tal vez una de las ventajas, si es que podríamos decir ventaja de esta crisis para nuestro país, que podemos ver la reacción o la evolución de esta crisis sanitaria, de esta emergencia sanitaria en otros países. Y de esa manera poder ir proyectando algunas cosas o tener un rango de proyección. La pregunta es qué países están viendo, sobre todo para efectos ya de recuperación, o cómo se podría desarrollar una recuperación, con qué velocidad, para así poder proyectar algún comportamiento de la economía ya hacia el segundo semestre, que era un poco uno de los comentarios que ustedes hacían en el último informe de política monetaria. ¿Qué es lo que están viendo ahí? Me imagino que esto es una permanente evolución, pero sería interesante conocer qué es lo que qué es lo que están recogiendo ustedes. Ok, bueno, sí, o sea, dado que esta es una crisis que es prácticamente simultánea en el mundo, entonces la verdad es que es mucho lo que es muy irrelevante la comparación con otros países. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esa comparación? Primero, a ver quizás aquí tenemos que distinguir tres temas.
Uno es el shock inicial sobre la economía, cuál es la magnitud del impacto de que se reduzca drásticamente la actividad como producto de todas estas medidas de contención sanitaria. Segundo, durante cuánto tiempo pueden permanecer vigentes esas restricciones y cómo se pueden ir retirando. Y en tercer lugar, hacia dónde vamos a ir convergiendo en el largo plazo. ¿Cuál va a ser eso que, en fin, con distintas definiciones se le ha llamado nueva normalidad? Entonces, respecto del primer punto, lo que nosotros vemos es que aquí en Chile, en primer lugar, el peso relativo de los sectores más afectados por estas medidas es algo menor que en otras economías que se han visto más afectadas. Por ejemplo, qué sé yo, el sector turístico, restaurantes, hoteles, transporte, en Chile tiene un peso menor que el que tiene, por ejemplo, en muchos países de Europa. Y en segundo lugar, aquí en Chile se ha seguido una estrategia de cuarentenas parciales, focalizadas geográficamente, que por supuesto en lo más reciente se ampliaron a todo el Gran Santiago, pero que de todas maneras hay algunas actividades económicas las cuales no afecta tanto, por ejemplo la minería. Entonces, para dar una idea, en términos del peso relativo de los sectores, la OECD hizo unos ejercicios al comienzo de esta pandemia. Estimó para Chile que el costo en términos de producto de una cuarentena total sería del orden del 24% del PIB mensual. Y luego la estimación que hicimos nosotros como Banco Central es que la cifra en realidad sería más o menos la mitad de esa, producto de la manera en que se aplican las cuarentenas en Chile. Es decir, de entre 12 y 15% del producto mensual. Es con ese dato que nosotros, en ese dato en el que nos basamos para hacer las proyecciones del IPOM de marzo, y que la cifra de actividad de marzo en particular tiende a validarla. Entonces, eso es un primer elemento. Entonces vemos que el impacto inicial es algo menor en Chile que lo que es en otras partes del mundo, ya sea por la estructura de su economía o por las características de las cuarentenas. Respecto de la duración y respecto del retiro de las medidas restrictivas, bueno, vemos algunos países que comienzan a hacerlo, pero son países que están más adelantados que nosotros en la evolución de la pandemia. Nosotros, bueno, en los últimos días hemos visto aumentos de casos de un día para otro. Eso está reduciéndose en algunos países que sufrieron mucho en esta crisis, pero que afortunadamente ya la han ido controlando. Y lo que vemos es que el retiro de esas restricciones está siendo bastante gradual y prudente. Entonces, uno puede suponer que algo similar debería ocurrir en Chile, pero para eso todavía nos falta algún tiempo. Entonces, en estos días me preguntaron sobre cuál sería el impacto adicional de la cuarentena total en Gran Santiago. Yo señalé que en realidad lo importante no era tanto el efecto en mayo, durante el periodo, o sea, cuando se impusieron estas mayores restricciones, sino que más bien cuánto se demore, durante cuánto tiempo estén vigentes. Entonces, si esto se va alargando, por supuesto el impacto sobre la actividad en el año va a ser mayor. Y luego, ¿hacia dónde vamos a converger? Bueno, lo que se está viendo es que el tema de la distancia social probablemente va a estar con nosotros durante un buen tiempo. Y eso significa que hay algunas actividades en las cuales la forma en que se desenvuelven a lo mejor va a tener que cambiar, a lo mejor va a ser a otra escala distinta. Eso dio origen a este tema que planteó el Economist hace un par de números atrás sobre esto de la economía del 90%, es decir, dando a entender que la recuperación no va a ser al 100% de lo que había
Eso es algo que todavía tenemos que ver, no es la pregunta más imperiosa que hay hoy día, pero sí lo que nos indica es que durante el periodo de recuperación a lo mejor va a ser necesario también algún tipo de política que vaya apoyando apoyando la reconversión, los ajustes en la forma de desarrollar ciertas actividades. Eso va a demandar algún tipo de recursos fiscales, y eso es lo que ha estado advirtiendo el ministro de Hacienda cuando dice que no se puede gastar todo lo que tiene ahora porque sabe que pueden venir otras necesidades más adelante. Entonces yo diría eso, esas son algunas cosas que surgen de la comparación con otros países. Perfecto. Bueno, y sin duda este es un ejercicio, me imagino, permanente, sobre todo dada esta situación. Te quiero hacer un par de preguntas bien, tal vez más específicas que no han llegado. Primero dice, ¿qué cree que está pasando en Estados Unidos? Que la bolsa haya seguido subiendo en ese país. Y también otra más interna respecto a un sector, el área pesca, que pregunta qué explica la caída más fuerte en el primer trimestre. Según lo que se observa, la información fue una caída del 10,6%, siendo que es un sector que tal vez, comparado con otros como restaurantes, hoteles, que tuvo una caída mucho menor. Transporte también lo menciona. No sé si hay algún motivo, alguna base de comparación que pudo haber ocasionado ese resultado. Muy bien. Bueno, partiendo por lo último, bueno, el sector pesca aquí en Chile, con el correr del tiempo, está cada vez más asociado a la industria salmonera, ¿no? Entonces, este es un sector que en general se ve bien, es mucho más volátil en términos de actividad por la evolución de las cuotas de pesca, las vedas, etcétera, y también por las condiciones logísticas de la industria salmonera en el sur. Como sabemos, hubo algunos problemas en ese sentido, tanto a fines del año pasado como ahora en marzo. Entonces, ese es el tipo de factores que inciden sobre esta actividad y que es uno de los componentes más volátiles del producto, ¿eh? En cuanto al tema de lo que ocurre en Estados Unidos, a ver, en Estados Unidos, en primer lugar, la caída de actividad y el aumento del desempleo ha superado largamente cualquier expectativa, ¿eh? Eh, y ha sido muy rápida, y quizás porque en los medios tienden a estar más concentrados en el tipo de cosas el tipo de discusiones que abre el presidente de Estados Unidos, etcétera. Uno no tiene una visión muy completa de lo que está pasando en la práctica en términos de actividad, de distancia social, pero cuando uno sigue algunos indicadores, por ejemplo, los indicadores de movilidad de Google, lo que ve es que el ajuste, o sea, el efecto de la distancia social ha sido bien grande en Estados Unidos, ¿no? Por otro lado, es una economía más formal, entonces las caídas de actividad se trasladan muy rápidamente a la tasa de desocupación abierta. Ahora, eso uno le diría, bueno, eso significa una economía más afectada de lo que se pensaba por la pandemia. Entonces, ¿por qué la bolsa ha estado creciendo recientemente? Bueno, ahí hay que tener claro primero que la bolsa antes de crecer recientemente tuvo una caída muy grande a partir de marzo, ¿eh? Tuvo una caída histórica en jornadas que rompieron varios récords. Ahora, por otro lado, lo que pareciera estar ocurriendo en Estados Unidos es que hay una gran esperanza o apuesta por el desarrollo de las respuestas farmacológicas a este virus, ¿no? Particularmente la idea de una vacuna. Está la visión de que, bueno, empieza a acercarse la temporada del verano, mejora el clima, supuestamente, porque esto tampoco está muy respaldado, hasta donde yo entiendo, con evidencia. Se cree que eso debería reducir la velocidad o la intensidad del contagio, y si hacia el final del verano ya hay una vacuna
en desarrollo, entonces a lo mejor eso podría evitar una recaída en el próximo invierno del hemisferio norte. Ahora eso tiene muchos supuestos de por medio, involucra apuestas a ciertas cosas que podrían ocurrir, que son una posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que podemos tener volatilidad adicional en la bolsa, podemos tener correcciones de precios si es que algunos de estos elementos no se dan. Y por lo tanto, en fin, la bolsa es una... los precios de la bolsa son muy difíciles de predecir, funcionan supuestamente con anticipación o tratan de anticiparse a los eventos y bueno, al tratar de anticiparse puede apuntarle o no apuntarle al desarrollo efectivo de esos eventos en el futuro. Entonces, yo diría que es un tema en desarrollo que uno debería tener en observación, pero no debería, en general no debería usar a la bolsa en Estados Unidos como un predictor de lo que puede ocurrir con esta crisis y la pandemia que le da origen. Una última pregunta, Mario, que ya estamos medio pasados del tiempo y voy a agrupar aquí unas cuantas que tienen relación con los fondos de pensiones. Tú mismo me mencionaste que cómo había aumentado el flujo, la frecuencia de movimiento de estos fondos, siguiendo recomendaciones de algunos asesores previsionales, y que eso hemos visto también que no con muy buenos resultados muchos de esas sugerencias. A eso se mezclan también proyectos de ley que se han estado ingresando respecto a la analización de los fondos, el retiro, jubilación anticipada, etc. ¿Cuál es tu comentario al respecto? También una mirada más o menos global de esto y qué implicancia pueden tener el desarrollo de todos estos temas en la economía. Claro. Bueno, a ver, primero que nada, el sistema previsional, digamos, lo que se supone que tiene que hacer es financiar las pensiones a través del ahorro que se va acumulando a través de los años. Entonces, los fondos de el sistema previsional es algo que uno siempre tiene que mirar en una perspectiva de largo plazo. En la forma particular que toma en Chile, que es con un componente, con un pilar importante contributivo, basado en cuentas de ahorro individual, entonces lo más relevante es la consistencia de los aportes de los afiliados y la rentabilidad que los fondos van teniendo hacia el largo plazo. Dentro de esa lógica, en el 2002 se introduce el sistema de multifondo, cuyo espíritu es que el afiliado sea capaz de buscar un fondo o elegir un fondo que tiene un perfil de riesgo y de rentabilidad que se adapta a su situación personal, a sus preferencias y por lo tanto, por ejemplo, no sé, gente más joven que está dispuesta a correr más riesgo puede mantener su fondo en uno que tenga más retorno, aunque eso sea a cambio de un mayor riesgo. Y lo opuesto para un afiliado que está cerca de la edad de jubilación. Ahora, en la práctica, lo que ha ocurrido es que junto con algunos afiliados que pueden haber hecho uso de esta posibilidad de tomar sus decisiones individuales de acuerdo a sus propias preferencias, ha ido surgiendo estas recomendaciones masivas y estos movimientos masivos de afiliados, que tienen una lógica distinta de ganarle al mercado, en fin, cosas de ese tipo. Ahora, eso no es algo que sea necesariamente criticable, pero hay que reconocer que es algo distinto del espíritu de este sistema multifondo y por otro lado que genera algunos riesgos que son diferentes de aquel que es propio de la evaluación individual de un afiliado. En particular, en la medida que hay recomendaciones que son seguidas por una masa de afiliados que tienen, por lo tanto, la capacidad de influir sobre los precios de mercado, entonces eso hace surgir el riesgo de conflictos de interés de quien emite esas recomendaciones
y también riesgos derivados del hecho de que quienes hacen esas recomendaciones saben con anticipación qué recomendación van a hacer y podrían tomar decisiones respecto de su propio patrimonio o de otros relacionados que pudiera sacar algún tipo de ventaja de esa información. Entonces, esto, lo que queremos decir con esto no es algo que, no estamos diciendo que sea algo que ocurra, que esté ocurriendo hoy día, pero en la medida que existe la posibilidad de que pase, entonces eso requiere un tipo de regulación mayor que la que hoy día tiene, porque hoy día las regulaciones que existen son básicamente respecto de las asesorías individuales, pero no respecto de estas recomendaciones de carácter masivo. Entonces, igual que en muchas otras áreas en las cuales hemos tratado de asegurar transparencia en los mercados, transparencia y accountability de quienes influyen o toman decisiones, nos parece que eso debería también extenderse a este tipo de actividad, ¿no? Y eso defiende o apoya a los que ejercen esa actividad, a los que siguen sus recomendaciones y a aquellos que no las siguen también. Ese es el tema más importante. Si acaso una recomendación en un momento hizo ganar o perder plata, en fin, eso bueno, tiene que ver con la dinámica de los precios de los mercados, o sea, no es el tema central, sino que el tema central es que si alguien tiene a través de sus recomendaciones la capacidad de influir sobre los precios de mercado, entonces ese alguien tiene que estar sujeto a mayores exigencias de transparencia, de accountability, explicar en función de qué hace sus recomendaciones, en fin, muchas cosas que lo hemos visto en otros mercados, en otros tipos de actividades, que debería también ser una lógica aplicable a este caso. Muchas gracias, Mario. Ya hemos abusado de tu tiempo. Muchas gracias por tu presentación. La explicación. Estamos en un escenario complejo, un escenario estresado, por lo tanto, tener buena información, información oportuna, sin duda es uno de los pilares que tenemos bajo los cuales tenemos que trabajar. En este escenario, con las características que tú muy bien has expresado, trabajar en conjunto, y cada uno desde donde uno está, de su empresa, su gremio, su sector, productivo, aportando a generar más certeza, sin duda es el rol que nos convoca. Así que te agradezco a nombre del gremio, la invitación está para que lo sigamos realizando, ya sea a través de este medio, presencial, en cualquier lugar de las 18 cámaras regionales o también en nuestras instalaciones en Santiago. Y a todos los que nos estuvieron escuchando, bueno, invitarlos a que sigamos en contacto. Son momentos en que tenemos que estar informados para tomar buenas decisiones y para seguir aportando al desarrollo de nuestra empresa, sector productivo, país, etcétera. Eso es lo que nos convoca. Esta crisis, si hay algo que nos ha enseñado, es que tenemos que estar todos involucrados y tenemos que todos aportar bajo un mismo norte. Muy bien, bueno, muchas gracias a la Cámara Chilena de la Construcción por organizar este evento, como lo hemos hecho en otras oportunidades, y a todos los que asistieron por su interés y por su paciencia. Muchas gracias. Saludos.